comienzan con el sonido del despertador, sino con un pensamiento que se impone antes de abrir los ojos. Ese instante en que uno vuelve a la conciencia y siente el peso de lo que dejó pendiente, el cansancio acumulado o esa preocupación que se niega a irse, es un segundo silencioso, casi imperceptible, pero ahí se define gran parte del tono del día. Muchos lo atraviesan sin notarlo, repitiendo el mismo gesto de siempre: mirar el teléfono, revisar mensajes, abrir las redes, entregarse a una corriente de estímulos que ya decide por ellos antes de que tengan tiempo de decidir por sí mismos. No se trata de culpas ni de recetas mágicas, sino de comprender que ese pequeño intervalo entre el sueño y la vigilia puede ser una puerta o una trampa, una puerta hacia la claridad o una trampa hacia el automatismo. Si no detenemos la mente en esos primeros minutos, si no la guiamos, ella tomará el mando y empezará a girar alrededor de lo que teme, de lo que falta o de lo que otros esperan. Es ahí donde el día se contamina antes de comenzar, porque sin intención consciente, la mente se aferra a cualquier pensamiento que le ofrezca dirección, incluso si ese pensamiento es negativo. Cuando una persona despierta con prisa, sintiendo que ya está atrasada, su cuerpo reacciona como si entrara en combate. El cortisol se dispara, la respiración se agita y el cerebro interpreta que el peligro está cerca, aunque solo se trate del reloj. En cambio, cuando uno se permite una pausa, unos segundos de presencia antes de moverse, algo cambia, no afuera, sino adentro. Esa breve detención no es pérdida de tiempo, es el primer acto de dominio propio. Es la forma más simple y más profunda de decirle a la mente: espera, hoy elijo cómo quiero estar. Muchas veces confundimos el control mental con rigidez o frialdad, pero controlar la mente no es reprimirla, es dirigirla, es reconocer que los pensamientos no siempre dicen la verdad, que muchas veces exageran, anticipan o distorsionan. Aprender a observarlos sin obedecerlos de inmediato es un entrenamiento, un músculo emocional que se fortalece cada día en esos minutos donde todavía no somos arrastrados por la urgencia del mundo. Esa práctica puede empezar con algo tan sencillo como una pregunta: ¿qué quiero cultivar hoy? No qué tengo que hacer, sino quién quiero ser mientras lo hago. Esa diferencia parece mínima, pero transforma todo. Porque la calidad de nuestras acciones no depende solo de lo que hacemos, sino del estado mental con el que lo hacemos. Si comienzas el día desde la reacción, vivirás a la defensiva. Si lo comienzas desde la conciencia, podrás responder con calma incluso ante el caos. Ese es el verdadero poder de controlar la mente, no eliminar los problemas, sino evitar que ellos decidan por ti. Cuando comprendemos esto, el amanecer deja de ser un trámite y se convierte en una cita con uno mismo. No importa si dura 5 minutos o 30, lo que importa es la intención, porque en esa primera conversación interna se define el tipo de día que vas a tener y más aún, el tipo de persona que estás eligiendo ser. Cuando la mente despierta sin dirección, busca ocupar el vacío con cualquier cosa. Abre la ventana del teléfono, se llena de noticias que no pidió, de opiniones ajenas, de comparaciones silenciosas que poco a poco erosionan la calma. En cuestión de minutos, el cerebro se habitúa a reaccionar, a comparar, a correr detrás de algo que ni siquiera ha definido, y así, sin darnos cuenta, pasamos de existir a obedecer. Obedecemos la urgencia, la exigencia y la mirada de los demás. Vivimos en automático, creyendo que estamos tomando decisiones, cuando en realidad solo estamos respondiendo a estímulos. Pero hay una alternativa. No consiste en escapar del mundo, sino en asumir el timón interno antes de salir a navegar. En esos primeros minutos después de abrir los ojos, uno puede decidir qué tipo de día quiere construir. No se trata de negar los problemas ni de fingir optimismo, sino de elegir una postura. ¿Voy a dejar que el ruido del entorno defina mi ánimo?
o voy a decidir desde mí cómo quiero responder. Esa diferencia es sutil, pero tiene el poder de cambiar el curso de toda una jornada. Cada día, al despertar, la mente se encuentra en un estado vulnerable, maleable. En la neurociencia lo explica. En esos primeros minutos, el cerebro aún no ha activado todos sus mecanismos de defensa ni sus patrones automáticos. Es el momento más fértil para sembrar una idea, una intención, una imagen de claridad. Si lo llenamos de caos, el caos guiará nuestras emociones. Si lo llenamos de dirección, esa dirección nos sostendrá incluso cuando aparezcan los contratiempos. Por eso vale la pena detenerse, respirar y preguntarse con sinceridad, ¿qué tipo de presencia quiero tener hoy? ¿Qué energía quiero entregar? No hay respuestas universales, solo la necesidad de formular la pregunta, y al hacerlo, sin darnos cuenta, estamos fortaleciendo la conexión con nosotros mismos, recordando que antes de actuar existe la posibilidad de elegir. Esa es la diferencia entre un día que nos arrastra y un día que construimos conscientemente. La mente no siempre coopera. A veces se resiste, se dispersa, se justifica. Dirá que no hay tiempo, que hay demasiadas cosas urgentes, que ese momento de pausa es un lujo. Pero si uno insiste, si lo hace una y otra vez, esa práctica se convierte en un hábito que redefine el modo en que enfrentamos la vida. Controlar la mente no significa dominarla a la fuerza, sino enseñarle a mirar de nuevo, a discernir lo esencial de lo accesorio. Significa aprender a escuchar sin ser arrastrado por el ruido interno. En esa quietud inicial se gesta algo más que calma, se gesta claridad. La claridad que permite distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo ocupa espacio. Porque cuando el día se llena de distracciones, la mente se agota persiguiendo lo trivial. Pero cuando al comenzar estableces un centro, cada decisión, cada palabra y cada gesto adquieren sentido. Ese sentido no lo da el exterior, lo da la intención con la que decides empezar. Al despertar con conciencia, la atención se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de reconocer que los primeros minutos de la mañana son un laboratorio donde se entrena el modo de estar en el mundo. Si en ese espacio eliges detenerte, respirar y mirar hacia adentro, estás enviando un mensaje claro a tu mente. No serás tú quien me arrastre hoy, seré yo quien te conduzca. Ese simple gesto, repetido con constancia, empieza a moldear el carácter, porque lo que repetimos cada día deja huella, y con el tiempo esa huella se convierte en identidad. Una forma de fortalecer ese momento es practicar la gratitud, pero no desde lo abstracto o lo forzado, sino desde lo concreto, detenerse unos minutos para recordar 3 cosas reales que aportaron luz al día anterior. Puede ser una charla breve, pero honesta, un aroma que te devolvió calma, un silencio compartido, un trabajo terminado. Ese ejercicio, aunque parezca pequeño, reeduca la mirada. El cerebro tiene tendencia a enfocarse en lo que falta, en lo que amenaza, en lo que duele. Es un mecanismo ancestral que sirvió para sobrevivir, pero que hoy nos roba serenidad. La gratitud, practicada con detalle, corrige ese sesgo y enseña a la mente a reconocer lo que sí está bien, lo que sí funciona, lo que aún tiene sentido. No se trata de negar el malestar, sino de darle proporción. Cuando agradeces algo concreto, rompes la inercia del pensamiento negativo y en ese instante algo se equilibra. El día deja de ser un campo de batalla para transformarse en un escenario donde también existen pausas, gestos, bellezas mínimas con el tiempo. Esa mirada se vuelve un reflejo. Comienzas a notar lo bueno sin buscarlo y eso modifica la química emocional con la que atraviesas las horas. Hay quienes creen que la gratitud es ingenua, una forma de disfrazar la dureza de la realidad, pero en verdad es una forma de inteligencia emocional. Es reconocer que la vida no se sostiene solo con grandes logros, sino con pequeños anclajes que nos mantienen humanos. Agradecer
no elimina el dolor, pero impide que el dolor sea lo único que ocupe espacio, y eso psicológicamente ya es una forma de libertad, porque la mente agradecida se vuelve menos hostil, menos enemiga, más aliada. Ese cambio de enfoque no requiere fe, requiere práctica, repetirlo cada mañana hasta que el hábito se instale. Al principio cuesta, luego se vuelve natural, y cuando la gratitud se convierte en parte del despertar, el resto del día comienza a tomar una dirección distinta. La mente, acostumbrada a defenderse, aprende poco a poco a confiar, y en esa confianza aparece un tipo de paz que no depende de las circunstancias, sino de la elección de cómo mirarlas. Tras ese primer gesto de gratitud, el siguiente paso es preparar la mente para lo que viene, no desde la ansiedad del control, sino desde la calma de la previsión interior. Visualizar el día que comienza no es fantasear con un futuro ideal, sino ensayar emocionalmente cómo queremos vivirlo. Cerrar los ojos y ver las próximas horas con intención, imaginando las situaciones que sabemos que nos esperan, las conversaciones que pueden desafiar nuestra paciencia, los espacios donde solemos perder la calma. Al hacerlo, no estás huyendo del conflicto, estás entrenando la respuesta. Es como ajustar la brújula antes de emprender el viaje. La visualización consciente tiene un poder que suele subestimarse. El cerebro no distingue completamente entre lo que ocurre en la realidad y lo que imagina con intensidad. Por eso, cuando anticipás mentalmente una escena y te ves actuando con serenidad, tu mente crea un registro emocional de esa conducta. Luego, cuando la situación llega en la vida real, algo dentro de ti ya sabe cómo moverse. Es una especie de ensayo invisible que reduce la improvisación caótica y fortalece la confianza. Muchos viven cada día como si fuera un examen sorpresa. Se enfrentan a los problemas sin haberse preparado mentalmente y esperan reaccionar de la mejor manera posible, pero la reacción casi nunca es sabia. La preparación, en cambio, sí lo es. Visualizar no es controlar el futuro, es ensayar la actitud. No se trata de que todo salga perfecto, sino de que, cuando llegue lo inesperado, tu mente no sea un campo de batalla, sino un espacio donde aún existe orden. Durante ese ejercicio, no basta con imaginar lo que harás, también es necesario sentirlo, sentir en el cuerpo la calma, la firmeza, la seguridad de actuar de acuerdo con tus valores. Es un entrenamiento emocional. Le enseñas a tu sistema nervioso a reconocer la serenidad como un estado posible, no como una excepción. Y cuando ese reconocimiento se vuelve habitual, el caos externo pierde parte de su poder sobre ti. Dejas de temer tanto a lo que pueda pasar, porque sabes que dentro de ti hay un terreno estable desde el cual responder. Esa estabilidad se nota. Los demás la perciben, aunque no sepan explicarlo. Se manifiesta en la forma de escuchar, de hablar, de esperar. Una persona que practica este tipo de preparación no necesita imponer autoridad, porque transmite coherencia, y la coherencia se siente, no es rigidez, es presencia. Es esa quietud interna que no depende del silencio exterior, sino de una mente que ya no se deja arrastrar tan fácilmente. Cuando comienzas a entrenar tu atención de este modo, dejas de ser esclavo del impulso y te conviertes en protagonista de tu propio día. Una vez que la mente ha despertado con conciencia y la atención está enfocada, llega un momento decisivo: elegir 3 acciones que den dirección al día. No una lista interminable que se multiplica hasta agobiar, sino 3 decisiones claras que actúen como anclas. 3 gestos que le digan al tiempo qué sentido quieres darle a tus horas. Porque no se trata de hacer más, sino de hacer con propósito. Cuando uno escoge con intención, deja de medir el valor del día por la cantidad de cosas realizadas y empieza a medirlo por la coherencia entre lo que hace y lo que realmente le importa. Esa selección obliga a priorizar,
No todo tiene el mismo peso, aunque muchas veces vivamos como si lo tuviera. La urgencia nos empuja, el ruido nos distrae y sin darnos cuenta terminamos agotados por actividades que no dejan huella. Definir 3 acciones significativas es rebelarse contra esa dispersión. Puede ser algo físico como cuidar el cuerpo, algo emocional como escuchar de verdad a alguien, o algo mental como avanzar en un proyecto que venimos postergando. 3 pasos conscientes que nos recuerdan que estamos construyendo, no solo sobreviviendo. Cuando uno cumple esas 3 acciones, el día adquiere sentido. Incluso si el resto se desordena, hay una sensación de logro genuino, una tranquilidad que viene de haber estado presente. Esa serenidad no proviene de la perfección, sino de la coherencia, porque nada agota tanto como el desorden interno de hacer 1000 cosas sin saber por qué. Al contrario, 3 decisiones firmes alinean la energía y devuelven dirección. La mente deja de correr en círculos y comienza a caminar en línea recta. Muchas personas confunden productividad con valor personal. Creen que valen más cuanto más ocupadas están. Pero la ocupación constante no siempre es progreso. Muchas veces es una forma de evasión. Cuando uno aprende a limitar, a elegir con calma, aparece un tipo de libertad que no se experimenta desde el exceso, sino desde la claridad. 3 acciones bien elegidas pueden transformar un día mediocre en un día significativo. Y si se repiten, pueden transformar un año entero. Esa práctica también enseña a diferenciar lo importante de lo urgente. Lo urgente grita, lo importante susurra. Si no estamos atentos, vivimos respondiendo a los gritos y olvidamos las voces que realmente importan. Elegir 3 acciones cada mañana es una manera de escuchar ese susurro, de recordarnos que la vida no se mide por la velocidad, sino por la profundidad con la que la habitamos. Después de definir esas 3 acciones que servirán como brújula, llega un paso que muchos subestiman, pero que tiene una fuerza psicológica enorme: declarar quién decide ser hoy. No se trata de repetir frases vacías, ni de engañarte con optimismo superficial, sino de establecer una dirección interna, decir en voz alta o escribir con claridad una afirmación que te comprometa contigo mismo. Hoy elijo ser paciente. Hoy elijo ser valiente. Hoy elijo ser coherente. Esas palabras no son magia, son un recordatorio que le da forma a la identidad que quieres habitar. La mente actúa en coherencia con la imagen que tiene de sí misma. Si crees que eres alguien desordenado, actuarás con desorden. Si te ves como alguien incapaz, terminarás confirmándolo. Pero cuando decides conscientemente quién quieres ser y lo repites cada día, el cerebro empieza a construir los caminos que sostienen esa identidad. No se trata de negar los defectos ni de fingir perfección, sino de entrenar la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Esa es la verdadera disciplina emocional. No ser infalible, sino recordar cada día la dirección que elegiste. Al principio puede sentirse extraño, incluso artificial, hablarte así. Parece un gesto sin sentido, pero con el tiempo se vuelve un contrato interno. Esa declaración opera como una brújula silenciosa que orienta tus decisiones a lo largo del día. Cuando aparece la tentación de rendirse, la mente recuerda la afirmación. Cuando surge la impaciencia, emerge la frase elegida como un ancla. Poco a poco, esa práctica fortalece una de las formas más nobles de libertad, la de sostenerte en tus valores, incluso cuando resulta incómodo. Las palabras tienen peso. Pronunciadas con intención, moldean la manera en que piensas y sientes. No son amuletos, pero sí señales de compromiso. Quien repite una declaración consciente no busca convencer al mundo, busca recordarse a sí mismo lo que decidió ser. Y esa recordación diaria evita que la vida se viva en piloto automático. No se trata de prometer perfección, sino de mantener viva la memoria del propósito, porque los olvidos cotidianos son los que más nos alejan de nosotros mismos.
Cuando uno aprende a declararse cada mañana, algo cambia también en la forma de mirar a los demás. Se vuelve más difícil juzgar y más fácil comprender, porque quien se compromete con su propio crecimiento sabe que todos están librando su propia batalla interna, y desde esa conciencia surge un tipo de compasión más madura, más serena, menos impulsiva. La identidad elegida no solo ordena tu mente, también humaniza tu mirada. Cuando se sostiene este hábito día tras día, la transformación comienza a hacerse visible, aunque de manera silenciosa. No hay fuegos artificiales ni revelaciones inmediatas, sino una reconfiguración lenta y profunda, poco a poco. La mente deja de ser un territorio hostil y se convierte en un espacio habitable. Quienes te rodean lo perciben sin que tengas que decirlo, notan que escuchas más, que reaccionas menos, que ya no te dejas llevar con tanta facilidad por la urgencia o el enojo. La calma interior empieza a ser una presencia que se nota incluso en tu forma de caminar, de hablar, de mirar. No es que los problemas desaparezcan, lo que cambia es la manera en que los enfrentas. Cuando llega una mala noticia, una discusión o un fracaso, la reacción automática cede espacio a la reflexión. Ya no buscas escapar, sino comprender. Y ese cambio marca una frontera entre el sufrimiento que destruye y el sufrimiento que enseña. Controlar la mente no significa vivir sin dolor, significa no ser prisionero de él, significa tener la capacidad de atravesarlo con lucidez y dignidad. Quienes practican este tipo de rituales descubren que la estabilidad emocional no se construye con teorías, sino con repeticiones. Cada mañana es una oportunidad de fortalecer un circuito mental que con el tiempo se vuelve más resistente. La neurociencia lo confirma, la constancia reorganiza el cerebro, lo que antes parecía esfuerzo se vuelve naturalidad. Lo que antes era disciplina se convierte en hábito. Y esa naturalidad es la prueba de que algo dentro de ti ha cambiado sin necesidad de imponerlo por la fuerza. Cuando el entorno se desordena, cuando la vida te exige más de lo que crees poder dar, la mente entrenada reacciona diferente. No se quiebra con el primer obstáculo, porque ha aprendido a volver al centro. No busca refugiarse en excusas ni en culpas, sino en la serenidad que ha cultivado día a día. Esa es la verdadera fortaleza emocional. No la que niega la tormenta, sino la que aprende a ver a través de ella. Es como limpiar el parabrisas antes de conducir bajo la lluvia. La carretera sigue siendo peligrosa, pero ahora puedes ver el camino con claridad. La diferencia entre quien cultiva su mente y quien la deja al azar no está en la suerte, sino en la preparación. Ambos enfrentarán pérdidas, decepciones y cansancio, pero uno lo hará con dirección y el otro con desorden. La estabilidad interior no se hereda ni se compra, se entrena. Y cuando se entrena, se convierte en la base desde la cual la vida se vuelve más soportable, incluso en medio del caos, porque no se trata de controlar lo que ocurre fuera, sino de elegir una y otra vez cómo te posicionas frente a ello. Para que este hábito no se diluya con el paso del tiempo, es necesario comprender cómo se consolida un cambio real. La mente no se transforma por impulsos, sino por repetición. La psicología demuestra que cuando una práctica se repite con constancia durante semanas, el cerebro crea nuevas conexiones que hacen que esa conducta se vuelva natural. No se trata de fuerza de voluntad infinita, sino de neuroplasticidad. Cada día que repites el ritual, aunque solo dure 5 minutos, estás fortaleciendo una red neuronal que con el tiempo te sostendrá incluso cuando tu motivación flaquee. Por eso, la constancia es más importante que la intensidad. No necesitas una hora de meditación perfecta ni un ritual impecable. Basta con un gesto breve pero consciente, una pregunta, una gratitud, una decisión y una declaración bastan. Lo esencial es no romper el hilo, no dejar que un día sin práctica se convierta en una semana de abandono. La transformación no surge de los grandes esfuerzos esporádicos,
sino de los pequeños actos que se mantienen incluso cuando no hay ganas. Esa fidelidad a uno mismo es la forma más silenciosa de disciplina. También ayuda a preparar el entorno. No se puede pretender calma si lo primero que se hace al despertar es mirar una pantalla llena de estímulos. Se necesita un espacio libre de ruido, aunque sea pequeño. Una esquina con una libreta, un rincón con una silla, un momento de silencio antes de abrir la puerta al mundo. Esos detalles externos son señales internas. Cada vez que repites ese gesto, le dices a tu mente, esto es importante, este es mi tiempo, y el cerebro aprende a respetarlo. El entorno se convierte en cómplice del cambio. Hay un elemento más que fortalece el compromiso, compartirlo, no desde la obligación ni la exposición, sino desde la compañía. Contarle a alguien de confianza que estás practicando este ritual multiplica las posibilidades de sostenerlo. No se trata de rendir cuentas, sino de sentirse acompañado en el proceso. La mente encuentra apoyo en la presencia del otro, en saber que no se transita el camino en soledad. La responsabilidad compartida no elimina la carga, la hace más liviana. Si algún día la rutina se vuelve pesada, recuerda el efecto acumulativo. 3 acciones diarias, 10 minutos de silencio, una declaración sincera. Parecen pequeñas cosas, pero sumadas durante semanas se convierten en una transformación profunda. Los grandes cambios no se anuncian, se construyen, no llegan como revelaciones, sino como resultados de una práctica constante. Cada mañana repetida con intención es una semilla que se convierte en estabilidad emocional. Esa suma de gestos casi invisibles termina modificando la forma en que piensas, sientes y respondes ante la vida. Con el tiempo, uno comprende que no hay transformación inmediata ni fórmulas milagrosas. Lo que realmente cambia a una persona es la paciencia con la que repite lo que la fortalece. Cuando mirás atrás, después de meses de práctica, descubres que aquello que antes exigía esfuerzo, ahora ocurre con naturalidad. No necesitas obligarte a detenerte. El cuerpo lo pide. No tienes que recordar, agradecer. La mente lo hace sola. Esa es la señal de que el hábito se ha integrado, de que ya no estás forzando el cambio, sino viviendo desde él. Y entonces comienzas a percibir que la verdadera disciplina no es rigidez, sino coherencia. No consiste en imponerte un ideal, sino en mantenerte fiel a lo que decidiste construir. La coherencia, cuando se sostiene, se convierte en serenidad. Y esa serenidad no es pasividad, es fuerza controlada, energía canalizada, presencia en equilibrio. En un mundo que celebra la velocidad, tener calma se vuelve un acto de rebeldía y cada mañana, cuando eliges empezar desde esa quietud, estás rebelándote contra la dispersión que domina a tantos. Hay herramientas que pueden ampliar esta práctica una vez que el hábito está firme. Escribir una carta al futuro, por ejemplo. No como un juego ni como un deseo, sino como un mapa. Describir con detalle quién quieres ser, cómo quieres sentirte, qué relaciones deseas cuidar, qué heridas estás dispuesto a cerrar. Leer esa carta de vez en cuando sirve como recordatorio de dirección, especialmente en los días en que el cansancio o la duda aparecen. También puedes hacer un compromiso verbal, decir en voz alta que mantendrás este ritual durante 30 días, no importa si nadie te escucha. Las palabras pronunciadas con intención dejan huellas en la mente, transforman las ideas en decisiones y con el paso del tiempo sin darte cuenta, descubres que cada amanecer se ha convertido en una nueva oportunidad de nacer. No en el sentido romántico de empezar de cero, sino en el sentido profundo de recordar que aún puedes elegir. Porque aunque la vida siga trayendo caos, pérdidas o incertidumbre, cada mañana vuelve a ofrecerte el mismo regalo, la posibilidad de decidir quién será frente a eso. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes decidir no entregarle tu mente al desorden. Esa elección, repetida día tras día, es el verdadero acto de amor propio, porque amarse no siempre es mimarse. A veces es sostener la disciplina que nos mantiene en pie. Amarse
es elegir conscientemente el silencio cuando el mundo grita, la calma cuando el miedo presiona, la claridad cuando la confusión domina, y cuando ese gesto se repite, la vida cambia de textura. No porque el exterior se vuelva más fácil, sino porque el interior se vuelve más fuerte. Cada amanecer, antes de que el mundo te reclame, tienes en tus manos la posibilidad de crear un día más consciente, más sereno, más tuyo. Si lo haces con constancia, descubrirás que lo que empezó como un simple ejercicio se ha transformado en tu modo de habitar la vida. Y entonces, sin grandes palabras ni promesas, sabrás que has aprendido lo esencial. Que la libertad más profunda no es hacer lo que quieras, sino ser quien eliges ser, incluso cuando todo a tu alrededor parece empujarte en otra dirección.